Antes, antes que nada, bienvenidos a la primera sesión del club de lectura de este curso. Algunos de vosotros ya lo conocéis del curso pasado y en este año hemos programado una serie de sesiones que creo que serán del máximo interés y seguramente la menos interesante es esta. Ah, subrayo ya ahora una que se producirá en febrero, que será del libro El Testigo, y lo hará el propio autor desde Roma. El autor es Guzmán Carriquiri, que es el laico que ha tenido hace poco tiempo, que se ha jubilado. Se ha jubilado no de su tarea en el Vaticano, que esto hace un poco más, sino de su tarea como embajador de Uruguay en la Santa Sede, porque después de jubilarse el Vaticano fue nombrado por el gobierno de Uruguay para este cargo. Y como digo, es el laico que ha tenido cargos más importantes en la Santa Sede, y ha pasado desde eh, Pablo VI hasta el actual Papa, todos con diversos cargos. Y ha escrito un libro de su experiencia de estos 50 años en el Vaticano, es esta, la del testigo, y creo que da un juego por muchas razones extraordinario. O sea que cuando veáis el calendario y veáis la de febrero, yo esta me las apuntaría todas, pero esta de una manera especial. Y después, porque no me olvide al final, a los que sois de Barcelona, os recuerdo que el domingo, a partir ¿de qué hora? ¿A las 4 o a las 5? Hay el pesebre a las Ah, 5. a las 5. Hay el pesebre, hay la llevada de pesebres a la Plaza San Jaime. Para los que sois de fuera, tenéis de saber de que el ayuntamiento por segundo año consecutivo ha suprimido el pesebre que se hacía, el Belén, que se hacía en la Plaza San Jaime desde tiempos inmemoriales. Y entonces, como respuesta, hacemos una llamada a que la gente acuda a las 5 de la tarde del domingo y que cada uno lleve su pequeño Belén, su pequeña figura, y entonces montaremos el pesebre o los pesebres delante del ayuntamiento. Y dicho esto, y sin más dilaciones, vamos a por el libro. El libro, como sabéis, se llama La pederastia en la Iglesia, en la sociedad, y tiene un subtítulo que es indicativo de lo que en parte quiero explicar, que es el de un chivo expiatorio. El libro es relativamente reciente, o sin el relativamente, y esto tiene importancia en este caso porque es un libro cuya columna vertebral son los datos. Sin datos, el debate sobre esta cuestión se carga de sinsentidos y de apriorismos. En realidad lo escribí no por iniciativa propia, sino porque una editorial, la que lo editó, la editorial Secotia, me llamó un día para proponerme el libro. Me lo pensé porque hacer un libro es una tarea siempre un tanto pesada, pero al final pensé, no sé si acertadamente, lo digo con toda sinceridad, que valía la pena hacer un servicio. ¿Por qué me llamó la editorial? Bueno, porque tuvo conocimiento que antes, desde Christians, ahora después de una serie de fusiones con otros grupos, la corriente social cristiana, tuvimos una respuesta importante cuando el Congreso de los Diputados aprobó
una propuesta por iniciativa del Partido Socialista y y con la colaboración del Partido Nacionalista Vasco, que nos pareció insólita. Era una propuesta en la que se decía que se encargaba al defensor del pueblo que o abriera un estudio, una indagación sobre los abusos sexuales en menores, pero solamente limitados al ámbito de la Iglesia Católica. Esto nos pareció sorprendente, lo comentaré dentro de un rato el por qué. Desarrollamos un informe que se llamaba Informe a la Mayoría y razonamos que era absolutamente incomprensible que cuando de una vez por todas el Congreso abordara un tema que era dramático por su importancia y por su desinterés y por estar fuera de la agenda mediática y de la agenda política, lo hacía circunscribiéndolo a una parte ínfima del problema. Y este informe y otros sucesivos que hicimos, los escritos a la presidencia, al gobierno y al propio defensor del pueblo, mm, me dieron una base de conocimiento que después en la elaboración del libro, que realicé durante todo el verano del año 24, eh, me permite tener una composición de lugar, yo creo que razonablemente exacta de cuál es la situación. El libro, está dividido en tres partes. Todo el libro tiene una estructura y vale la pena conocerla porque ya marca una determinada intención. La primera parte introduce precisamente el concepto del chivo expiatorio, que como ya sabéis es una explicación que tiene mucho recorrido de René Girard, que dice que la sociedad de cuando en cuando, para superar sus contradicciones, sus violencias internas, tiene necesidad de acusar a un grupo, a una persona y sacrificarla, convirtiéndola en lo que conocemos por chivo expiatorio, para superar esta violencia interna que la embarga. Y sobre esto René Girard desarrolla toda una teoría referida al cristianismo en la que dice que precisamente con Jesucristo, la víctima inocente, que se da gratuitamente por amor al mundo, se supera esta tendencia innata de los pueblos a utilizar a personas o a grupos como víctimas de sus problemas, de sus violencias internas. También aprovecho para introducir un elemento que sirve para enmarcar, al menos mentalmente, lo que vendrá a continuación. Este elemento que introduzco es un caso que se recuerda poco, pero que es espectacular. Quizá lo recordéis porque no hace tanto tiempo que sucedió. Es el caso de las fosas comunes de los indígenas, de los niños indígenas del Canadá. No sé si lo recordaréis porque esto sucedió en la primavera del 2021, no hace tanto tiempo, por tanto, en la cual los medios de comunicación, especialmente los anglosajones y los más importantes, el de New York Times, el de Washington Post, las cadenas de televisión, y aquí lo repitieron pues miméticamente, señalaron que se habían encontrado 215 restos de niños cercanos a una escuela católica que históricamente había acogido a cargo del gobierno de Canadá niños nativos, de las tribus nativos. Después, en febrero del 2022, se encontraron otras 54 tumbas y al final se anunciaron 751 adicionales. Se armó un escándalo formidable.
El Trudeau, el inefable Trudeau, el primer ministro entonces, ordenó las banderas a media asta, exigió a la Iglesia que se pidiera perdón porque se acusaba de que los malos tratos habían sido la causa de estas muertes. El escándalo llegó a un nivel tal que cuando el Papa viajó a Canadá en el 2022, pidió perdón. E incluso la Iglesia Católica de Canadá en parte admitió estos hechos y pidió perdón. Habría un elemento que tendría de haber llamado la atención, que es que a pesar de descubrir estas tumbas, algunas relativamente recientes en tiempos históricos, ni la policía ni la justicia intervino en ningún momento. El resultado final fue que estas tumbas nunca existieron. Dices, ¿cómo es posible? ¿Qué desató esta tormenta escandalosa? Pues eran datos de un radar de penetración terrestre que registra movimientos por debajo del nivel de la superficie. Registró movimientos de tierras en estos entornos y de ahí se saltó de manera increíble, espectacular, a convertirlos en tumbas y a convertirlos en tumbas de niños nativos y de ahí acusar a la Iglesia Católica porque estaban en las proximidades de escuelas de este tipo. Claro, cuando empezaron a excavarse no encontraron nada. No hubo absolutamente nada. Fue una falacia monumental. ¿Qué pasó entonces? Que la noticia desapareció de las portadas, mm, y que nadie se justificó por ello. Ninguno de los grandes medios dijo, nos hemos equivocado. Hay un libro de un canadiense, de un periodista, que lo explica como señal de arrepentimiento por haber incurrido en todo esto, pero es el único caso potente. Los demás estuvieron callados. Aquí tampoco se publicó eh, que no había habido nada. Hay que recordar que se llegaron a atentar contra cerca de un centenar de iglesias católicas y que una parte de las mismas fueron incendiadas. Trudeau en este caso dijo que no podía estar de acuerdo con la violencia, pero que los motivos eran absolutamente comprensibles. ¿Por qué cito este caso? eh, Porque explica con facilidad cómo se monta una bola de nieve, en este caso con una carencia absoluta de realidad. En el de la pederastia, por desgracia, con muchas más realidades, pero muy lejanas de la idea de que la Iglesia sea un factor determinante en este grave delito. Una segunda parte del libro tiene un título muy explicativo de lo que trata. Se llama Datos, datos, datos. Y es un análisis exhaustivo de todas las fuentes que hay disponibles, que tienen un cierto rigor, más algunos estudios basados en encuestas, pero sobre todo las fuentes. Las dos más importantes en este sentido son el informe anual del Ministerio de Interior sobre los delitos contra la libertad sexual, que no sé por qué se termina en los 2023, ya no hay informe 2024, quizá van con mucho retraso y lo publiquen, pero de todas maneras lo señalo. Y lo señalo porque lo que muestra esta serie, que abarca casi una decena de años, es el crecimiento rampante de los delitos
de abusos sexuales, cuya víctima fundamental son mujeres, y dentro de ellos, de una manera extraordinaria, lo veremos, en el caso de los menores. La otra fuente que utilizo es el registro que existe de sentencias, el CEDOG, que depende del Consejo General de Poder Judicial. Además de esto, estudié los informes del país que están en la madre del Cordero, es el desencadenante de la propuesta del Congreso de los Diputados. El informe Desmenuzo o el informe del Defensor del Pueblo, también el de la propia Iglesia, y una serie de trabajos menores que existen, sobre todo de informes de la Fundación ANAR y de Save the Children, y una serie de encuestas, todas ellas de los años 90, de profesores de universidad sobre este tema. El libro es el único texto que existe en España donde estén recopilados y analizados de manera exhaustiva los datos sobre violencia o abusos sexuales en general y sobre todo relacionados con los menores. Y el tercer bloque del libro se refiere a la discriminación y arbitrariedad institucional. Y entraré en el detalle de este capítulo antes que el de los datos, porque me parece relevante, porque también enmarca la cuestión. Y volviendo al índice, hay una conclusión que maneja los datos numéricos para intentar establecer las cifras de lo que estamos hablando, y una bibliografía razonablemente extensa que ocupa 5 páginas del libro. Esto es su estructura fundamental. El, ¿Por qué digo que voy a empezar por esta parte, por la tercera, que hablo de la arbitrariedad y la discriminación institucional? Porque me parece francamente grave, porque señala una carencia importante del Estado de Derecho en nuestro país. Eh, el acuerdo del Congreso de los Diputados señalaba que se encargaba al defensor del pueblo que hiciera un estudio sobre lo que he dicho antes, los abusos en menores, los abusos sexuales en menores relacionados con la Iglesia Católica. Lo primero que hay que decir es por qué. Y esto no tiene ningún tipo de respuesta ni razonable, ni justa, ni constitucional. Quiero recordar que un año antes, en el 2023, Esquerra Republicana presentó una propuesta distinta que tenía más substancia, porque pedía una cosa parecida, pero centrada en el sistema escolar, en la escuela y en la escuela pública, que es la mayoritaria, que además es responsabilidad directa del Estado. Bien, esta petición, esta propuesta al Congreso fue rechazada. Y un año después se aceptó esta otra, porque prácticamente votaron a favor casi todos, excepto el PP, Vox y Unión de Pueblo Navarro, diría, ah, que tiene un ámbito de aplicación mucho más restrictivo. Centrar un delito en relación a un grupo social concreto, sea religioso, sea étnico, sea el que sea, está prohibido por la Constitución.
La Constitución prohíbe en que se establezcan relaciones de este tipo. Es decir, es inconstitucional que el Congreso, por ejemplo, aprobara una resolución sobre los robos en domicilios por parte de personas de la etnia gitana o del tráfico de drogas por parte de los inmigrantes. Esto es inconstitucional y es inconstitucional que se asigne un delito a un grupo. Es inconstitucional porque discrimina, señala ya con el dedo y lo hace responsable. Pero además en este caso es arbitrario, porque no existe ningún motivo para que se produzca esta asignación. Es decir, el número de casos relacionados con la Iglesia Católica es muy elevado en relación al contexto. Ya adelanto la conclusión, no, es marginal. ¿Ha sucedido algún gran escándalo recientemente que diera lugar a una acción de este tipo? Que tampoco podría ser, porque tendría de contemplarse aquel escándalo y no el conjunto de la Iglesia. No. Y la arbitrariedad en las decisiones de la administración pública, es decir, el tomar determinados acuerdos sin una justificación razonable suficiente, también son inconstitucionales. En su momento, Christians presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, pero como otros muchos recursos presentados por organizaciones que no tienen un gran peso en la vida política española, fue de entrada laminado con un criterio que aplica de manera muy amplia el Tribunal Constitucional, que es no considerarnos legitimados para acudir con este tema. Éramos una asociación cristiana y una parte del recurso, porque ya sabíamos que había este riesgo, se basaba en justificar que sí estábamos legitimados, pero es igual. Es una guillotina automática, en parte injusta, en este caso creo que muy injusta, en parte justificable porque al Tribunal Constitucional le llegan multitud de cuestiones que tendría de pasarse la vida considerándolas y que proceden de distintas organizaciones, grupos, asociaciones y que no existe una razón suficiente para que se personen en aquel tema. El Tribunal Constitucional, además, solamente trata de temas que afecten a la Constitución, no es una instancia superior al Tribunal Supremo, a veces esto se confunde, no es un tribunal jurisdiccional, la jurisdicción de la justicia se termina en el Tribunal Supremo, es una cosa aparte que está solamente para decir esto está de acuerdo con la Constitución, esto no. Me pareció importante que los argumentos o partes de ellos, narrados de una forma lo más agradable posible, formaran parte del libro para darse cuenta de cómo es posible en este país que el Congreso de los Diputados, por mayoría clara, tome acuerdos que vulneran los propios principios constitucionales. Y no solo esto, sino que además actúen sobre otras instancias, en este caso el defensor del pueblo, haciéndole actuar en un plano que no le corresponde, porque el defensor del pueblo no tiene como misión indagar sobre aspectos buenos o malos de la sociedad civil. Va al revés esto. Es desde la sociedad civil o por iniciativa propia del defensor del pueblo que actúa sobre la administración para determinar malas prácticas, abusos, etcétera, etcétera. Aquí se han invertido los términos.
Todo esto se lo hicimos notar a Ángel Gabilondo, el responsable, el defensor del pueblo, que hay que decir de paso que es un socialista con cargos históricos y con carnet. Ha sido ministro de Educación y ha sido candidato a la, a la presidencia de la Comunidad de Madrid por parte del Partido Socialista, o sea que no es una persona independiente y en esto lo ha demostrado. Se lo hicimos notar, le hicimos notar que él no está sujeto a mandato imperativo, es decir, no tiene por qué obedecer un acuerdo del Congreso si considera que no está de acuerdo con él, como tendría desde este caso. Le propusimos no que no hiciera este trabajo de indagar sobre la Iglesia, sino que lo ampliara, que hiciera un trabajo de indagar sobre la violencia sexual contra menores en otros ámbitos de las escuelas públicas, que son responsabilidad directa de la administración, en el mundo deportivo, tres cuartos de lo mismo, incluso en el ámbito familiar, que es el foco más importante de este tipo de violencia, etc. Nos dio una respuesta realmente muy curiosa. Nos dijo que indagarlo todo era lo mismo que indagar nada y que por lo tanto haría lo que se le había encargado. Casi en paralelo, la Cámara Baja alemana acordó una investigación de este tipo sobre el conjunto de la sociedad para tener una radiografía de este problema que es generalizado, el abuso sexual contra los menores. Y señalo este aspecto porque también nos dirigimos al presidente del gobierno. Y nos contestó el que es el actual ministro de Justicia, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Bolaños. Gracias, Bolaños, que entonces era director del gabinete de presidencia del presidente Sánchez. No sé quién le escribió la carta de respuesta, muy extensa, muy diligente, no tardaron muchos días, en la cual nos venía a decir, nosotros decíamos, oiga, esto es arbitrario y no tiene precedentes. Y él nos contestaba, no, no, miren, hay dos casos, en Estados Unidos y después en Irlanda. Claro, nos vimos en la obligación de decirle que, oiga, que estos son dos errores, lo que nos cita son dos errores monumentales. En Estados Unidos, ninguna instancia gubernamental ha investigado a la Iglesia. Lo que ha habido son comisiones creadas en el ámbito de una u otra diócesis, en bastantes diócesis, para profundizar sobre este tema y que han dado lugar en muchos casos a escándalos notorios. Y en el caso de Irlanda, tampoco es así. Es evidente que una investigación en este sentido afectó gravemente a la Iglesia irlandesa, pero no porque estudiara en exclusiva la Iglesia irlandesa. En realidad, este hecho sucedió porque el gobierno irlandés decidió abrir una investigación sobre centros dedicados a menores que tenía externalizados a diversas organizaciones religiosas y no religiosas, y de entre ellas, evidentemente, la más importante era la Iglesia, pero no era una investigación sobre los centros que gestionaba la Iglesia, sino sobre los centros del Estado gestionados por eh, entidades, ONGs o confesiones religiosas, y como digo, la más importante de lejos, la católica. Y tanto fue así que con el resultado de la investigación, quien salió a dar la cara y quien pidió excusas a los ciudadanos fue el primer ministro. Pidió excusas por parte del gobierno, porque el gobierno era el último responsable de este hecho, aunque quienes habrían realizado estas prácticas eran personas concretas pertenecientes a diversas organizaciones y el grupo más importante
era a personas vinculadas a la Iglesia Católica. Para terminar, no solo es discriminatorio y arbitrario, sino, o mejor dicho, es discriminatorio y arbitrario, y esto explica que es el único caso en todo el mundo en el que el gobierno abre una investigación de esta naturaleza s- sobre una confesión religiosa. No hay ningún otro precedente. Bueno, esto yo creo que tenemos de apuntarlo porque va más allá del hecho este. Señala cómo en un momento determinado, una determinada mayoría en el Congreso, sin que los contrapoderes funcionen, puede adoptar medidas que son contrarias a los derechos constitucionales. Estos dos, en este caso, podrían ser otros. Y esto es de una gravedad extraordinaria y es, en cierta medida, el germen de una buena parte de los problemas institucionales que hemos tenido después. Voy al capítulo central, que es el de los datos. Mm, ¿Qué grado tiene de violencia en nuestro país? Pues en 2023, según la fuente del Ministerio del Interior, y estos son denuncias, hubo 21.825 denuncias por abusos sexuales, 21.800, casi 22.000. Pues bien, de estas, 9.185, es decir, el 42,6%, afectaban a menores, a personas de 17, menores de 17 años en concreto. Esto es una brutalidad, porque este 42 décimas afecta a una población que solamente representa el 15,5%. La población menor de 17 años de España está entre el 15 y el 16%. El 15,5% registra el 42% de los delitos. Y lo que significa que el 85% restante registra el 58% de los delitos. Es clarísimo que la violencia sexual, a quien castiga de una manera extraordinaria, donde está la prevalencia más alta, es en los menores. Y a pesar de ello, no tiene en ningún caso una relevancia extraordinaria. No hay legislación especial, no hay recursos de importancia ni sin importancia dedicados a estos, no hay políticas de prevención, no hay agenda política, no hay agenda mediática, no hay nada. El grupo más afectado es el de la población comprendida entre los 14 y 17 años, porque él solo es el 23% y es una fracción muy pequeña, de 14 a menos de 17 años. Y sobre todo son chicas. Es ahí donde está en gran medida el núcleo del problema. Y esto no ha sido abordado ni antes ni después. No solo eso, sino que el informe del Defensor del Pueblo, como trabaja solamente en un número de casos muy pequeño, que es el de los de la Iglesia Católica y con unos perfiles de agresores muy predeterminados, llega a unas conclusiones que están en la antípoda de las estadísticas. Dice, el sujeto el sujeto que actúa lo hace contra muchachos menores de edad, menores de 14 años básicamente, cuando el problema radica precisamente en las chicas.
Y además, el perfil que desarrolla el informe del Defensor del Pueblo define una práctica más bien vinculada a tendencias homoeróticas, cosa que tiene su lógica, porque quien intenta abusar sexualmente de un chico siendo un hombre, mm, la mayoría de veces, no siempre, pero tiene esta orientación. Y no es así en la realidad. Son heterosexuales los principales responsables de este tipo de actos. No me voy a extender en cada uno de en todo caso quiero dejar tiempo para que podamos conversar, no me voy a abordar ahora cada uno de los capítulos de estos estudios, el del defensor del pueblo, el del país, el de la iglesia, pero sí quiero dar una pincelada conclusiva. Manejando todos los datos quiere decir los informes del país, que por cierto nunca ha entregado a la Fiscalía, teniendo conocimiento, como dice, de delitos, algunos de ellos pues relativamente recientes. Nunca los ha entregado a la Fiscalía. Los de el Defensor del Pueblo, que son de dos tipos. Hay, por una parte, los procedentes de entrevistas con personas que sufrieron abusos, que son muy pocas, las que consigue entrevistar son 700 y pico, y después hay una encuesta de una muestra insólita, que es enormemente grande, es una muestra, si no quiero equivocarme, a la verdad de memoria, si no recuerdo mal, es de 8.013 entrevistas. Recordarán que la mayoría de encuestas, pues si llegan a 2.000 entrevistas ya dice mucho. Para personas entre 18 y 90 años. En realidad, las respuestas se acumulan en las personas de más de 50 años. Y la pregunta es, ¿por qué se utiliza una muestra tan grande? Pues porque si fuera más pequeña, prácticamente los casos católicos serían indetectables. Y por lo tanto se ha de ir a este tamaño para poder tener pues unas decenas de casos en la muestra y entonces esto ya da algo de juego. Mm, el conjunto, más el informe de la Fundación ANAR que se dedica a la protección a la infancia, más las encuestas que he dicho, ¿a qué conclusiones nos llevan? Nos dicen que hay un factor variable en el tiempo por lo que afecta a la pederastia en la iglesia, que va de más a menos, que en el actual siglo y sobre todo en los 15 últimos años, los casos que afectan a la iglesia pueden significar el 0,1 o el 0,2% del total, que la media del conjunto puede oscilar entre el 0,4 y el 0,6, y que en el periodo del siglo pasado, sobre todo de los años 90 hacia atrás, podría llegar a cifras mucho más altas, del 0,8 incluso del 1%. Es difícil precisarlo porque en la medida que se retrocede en el tiempo, todo esto baila muchísimo. Esto quiere decir que el acuerdo que adoptó el Congreso afecta solo a mucho menos del 1%, lo cual quiere decir que más del 99% de las víctimas y más del 99% de los agresores, de los delincuentes, quedaron fuera. Es un caso espectacular de injusticia que ningún medio de comunicación ha abordado, ni la propia oposición ha abordado. Porque, repito, el gran enigma de nuestra sociedad
es porque este delito tan grave y que además registra una velocidad de crecimiento extraordinaria, hay que pensar que estos 9.185 delitos en menores, denuncias, perdón, no delitos, denuncias, en el 2013 eran 3.364. O sea que se han triplicado en 10 años. Esto es muchísimo. Y aquí no se puede recurrir excesivamente a aquello de que cada vez se denuncia más por una razón, porque esta cuestión, el de la violencia sexual contra menores, aparece muy poco y con una extensión marginal en el tiempo y en el espacio de los medios de comunicación. La conclusión del libro yo diría que es doble. Esta marginalidad de la Iglesia, que no excusa para nada el hecho de que quienes hayan cometido esto es de una gravedad extraordinaria y aquellos que pertenecemos a la Iglesia nos puede doler de una forma especial, pero que desde el punto de vista de las políticas públicas, que es de lo que estamos tratando, de un acuerdo del Congreso, esto tiene una significación pobrísima sobre la que no se puede levantar ninguna política pública, mientras, segunda parte de la razón, se omite el considerar una vez más este delito especialmente grave y creciente sin que existan razones que permitan explicarlo. Y este sería, grosso modo, y resumiéndolo lo mejor que he sabido, las características del libro, las características de la pederastia en la Iglesia y la sociedad. Añadiría un último punto. Después de hacer el libro, cuando lo hice, yo pensaba que este era un tema caliente, importante. Se producían dos vertientes, la vertiente del abuso de los poderes públicos ante la ciudadanía y después el caso específico de la Iglesia Católica. Pensaba que era un tema que interesaría, para empezar, a los propios católicos. Bueno, después de los meses transcurridos, de haber realizado determinadas presentaciones, la de hoy de hecho es una muestra. He de decir que no interesa a nadie. O sea que una de las conclusiones es que este problema, en general, que haya tanto abuso infantil, no mueve grandes emociones ni grandes intereses de ningún tipo. Y en particular, a los católicos no parece importarles demasiado que se vean en la picota pública focalizados como el grupo en el que se encarna este abominable delito. Y estas son dos conclusiones posteriores al libro que al menos a mí me hacen pensar. Bueno, tanto es así que hoy antes de empezar la sesión pensaba, visto lo visto, ¿lo escribirías el libro ahora? Y sabiendo cómo ha ido, diría no, porque si no les interesa a nadie, pues yo no tengo una pasión extraordinaria, aunque me parece, una vez penetrado dentro, tan claro, te das cuenta de la brutalidad de este escenario, ¿no? Pero para mover el silencio, pues no hace falta tanto esfuerzo. En fin, estas eran unas reflexiones al margen del libro.